Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este penúltimo programa de la semana. Hoy invité al presidente del Banco Central de Costa Rica, don Rodrigo Cubero, quien nos acompaña para hablar no solo de la coyuntura que tiene que ver con los bonos del Tesoro emitidos por el Ministerio de Hacienda, sino con la realidad macroeconómica y monetaria, principalmente de nuestro país. Así es que muchas gracias por estar con nosotros hoy en horario especial. El horario especial se mantendrá, gracias Chirita, a lo largo de el día de hoy, porque hoy vamos a transmitir el partido de Herediano, el último, para clasificar para clasificar a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es que después de Matices vendrá Pelando el Ojo de una vez a las 3 de la tarde, y a las 5 vendrá la tercera emisión de Noticias Monumental, y a las 6 la transmisión del partido desde Panamá. Simplemente recordarles todas las plataformas en las que pueden estar con nosotros. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, en vivo en internet monumental.co.cr, CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Estamos en el Facebook Live de Noticias Monumental, ya hay 60 personas con nosotros en el primer minuto. Muchas gracias por estar con nosotros. En Twitter @monumentalcr. Ese programa lo pueden observar esta noche a las 8 en Canal 2 y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 de la noche a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Simplemente antes de iniciar con el tema de fondo, quisiera invitarlos, para los que no pudieron, a escuchar o a observar la segunda emisión de Noticias Monumental, que están los videos de nuestro Facebook completa, porque hoy logramos tener en vivo en la segunda emisión a dos personas importantes: Ileana Balmaceda, la directora del Hospital San Juan de Dios, y Lenín Hernández, que es el secretario general del SINAE, el Sindicato de Enfermería. Y se los digo porque realmente hoy estamos muy orgullosos de haber cumplido de manera muy balanceada la información de lo que está ocurriendo en el Hospital San Juan de Dios. Los hechos confirmados por todas las partes, es decir, inclusive SINAE y la doctora Balmaceda, es que efectivamente hoy se dio una reunión sindical, una asamblea, en el comedor del área quirúrgica del Hospital San Juan de Dios. ¿Qué es el comedor del área quirúrgica? Cuando uno entra al área quirúrgica, después de las puertas hay un comedor y hay varias salas de operación, porque los médicos y el personal, cuando entran a esa zona, ya no pueden volver a salir, entonces comen ahí adentro. Bueno, se hizo una reunión a las 7 de la mañana, admitida así por SINAE, donde participaron algunos miembros de los equipos que tenían que operar, y esto generó, aceptado por don Lenín Hernández en vivo esta mañana, que efectivamente hubo un atraso en las cirugías, que no son cirugías de emergencia inmediata, digamos que son cirugías de emergencia relativa, porque son personas con cáncer y también personas con problemas ortopédicos, que por ejemplo, si usted se quiebra una pierna y en 15 días no lo opera, entonces el hueso solidifica diferente. Así es que es confirmado por todas las partes, estamos en potestad completa de señalarlo así, que hubo una afectación, un atraso de al menos 7 cirugías esta mañana por la reunión sindical que ocurrió en el comedor del área quirúrgica del Hospital San Juan de Dios. Cuando le consultaba a Lenín, porque seguramente usted le extrañará igual que a mí, que se haga una reunión sindical en el comedor del área quirúrgica, pues resulta que es muy común, según don Lenín, en el Hospital San Juan de Dios, y la doctora Balmaceda se comprometió a investigarlo con su equipo de seguridad, de que por qué entran así tan fácil a un área tan complicada. Dicho esto, entremos al fondo del programa de hoy. Don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, don Randall, muy bien, muy honrado de estar aquí con ustedes, un placer. Muchas gracias, don Rodrigo. Permítame hablar primero de la generalidad y después vamos entrando a las especificaciones. El objetivo principal del Banco Central es mantener la estabilidad interna, monetaria interna y externa, ¿verdad? Pero tiene algunos objetivos subsidiarios. Hay uno que a mí me hace mucha gracia porque engloba muchas cosas al mismo tiempo, que es el primero. Dice, entre algunas cosas, la ocupación plena de los recursos productivos de la nación. Permítame quedarme ahí un momento. Sí. Estamos hablando en ese apartado también de empleo, por ejemplo. Sí, sin duda. Entonces, empleo y la utilización de la capacidad industrial del país. Okay. Es decir, que tengamos las máquinas produciendo, las empresas produciendo a plena capacidad. A eso se refiere el pleno empleo de los recursos productivos de la nación. Porque tenía, después de recordar las clases de política económica en la universidad, que al Banco Central también le toca el tema del empleo. Sin embargo, no lo encontré especificado. Así, textualmente empleo, por eso es que le preguntaba si el tema de los recursos de la ocupación plena tenía que ver con empleo. Sí. El otro tiene que ver con inflación.
con el control de la inflación y el otro tiene que ver con promover un sistema de intermediación financiera estable, eficiente y competitivo. Así es. Esos son los 3 grandes objetivos del Banco Central, para lo cual cuenta con algunas herramientas de política monetaria. Sí. ¿El tipo de cambio es una de ellas? ¿Cuáles son las otras, don Rodrigo? La tasa de interés de política monetaria es el instrumento fundamental, si se quiere, del Banco Central. Pero aparte de eso, las operaciones, lo que llamamos operaciones de mercado abierto, que son las operaciones de financiamiento, operaciones financieras del Banco Central, en las que compra y vende títulos valores. El Banco Central típicamente sus propios títulos, que se llaman bonos de estabilización monetaria, y que a través de estas operaciones el Banco Central inyecta o recoge liquidez del mercado. De esa forma el Banco Central incide en el volumen de lo que llamamos en economía liquidez, que es básicamente la disponibilidad de efectivo, de plata, de dinero que hay en la economía, y con eso controla también la inflación indirectamente, porque la cantidad de dinero que existe en la economía también permite llevar más o menos crédito a los hogares y las empresas, y eso también incide en la demanda agregada, que es el total del consumo y de la inversión de las empresas y del gobierno, y lo cual redunda en mayores o menores presiones sobre la inflación. Entonces, de esa manera, el banco controla algunas de las variables que pueden incidir en la inflación. No todas. Hay otros choques que afectan la inflación que ya no dependen de ustedes. Que ya no dependen del Banco Central. Sí, que son herramientas muy interesantes, si me lo permite, porque es casi que un juego. O sea, un juego en el buen sentido de la palabra es estar moviendo, digamos, las diferentes palancas para mantener la estabilidad en nuestro país. Quise estar claro al arranque en las potestades y los instrumentos, justamente para hablarle con propiedad y preguntarle con propiedad sobre algunos temas. Quisiera saber, empezando por el empleo, desde el punto de vista de la política monetaria, qué está haciendo el Banco Central, o qué hace normalmente el Banco Central, para lograr un aumento o una disminución del desempleo en nuestro país, tomando en consideración que tenemos un problema estructural en ese rubro en particular. Vamos a ver, en este campo se nos da una especie de feliz coincidencia entre el objetivo inflacionario y el objetivo del pleno empleo de los recursos productivos. Ahí, de nuevo, por recursos productivos, a lo que nos referimos es tanto a el recurso del trabajo, que es el empleo, como al recurso del capital, la utilización de la capacidad de las empresas. Entonces, se nos da una feliz coincidencia, decía, en el sentido de que cuando tenemos una situación donde la economía está muy lenta, la economía no está creciendo a un ritmo alto o está decreciendo, es lo que llamamos en economía una recesión, entonces también se da y se observa así empíricamente una situación donde la inflación tiende a bajar. La inflación tiende a bajar cuando la economía está muy lenta, tiende a subir cuando la economía está creciendo rápidamente. ¿Por qué? Cuando la economía está creciendo a un ritmo muy lento, o de hecho está decreciendo, se reduce la demanda por algunos de los recursos productivos. Se reduce, por ejemplo, la demanda por el factor trabajo, por los trabajadores. Las empresas están contratando menos empleados y consecuentemente los empleados tienen que competir a la baja sus salarios, o sea, se baja la presión salarial. Esto es una reacción muy natural. También pasa lo mismo con el resto de recursos productivos, incluyendo el crédito. Las empresas no están demandando crédito cuando crece lentamente la economía, entonces, no presionan al alza el costo del crédito, que es la tasa de interés. Y de esa forma normalmente observamos que cuando hay una situación de bajo crecimiento económico y bajo ritmo de actividad económica, tienden a bajar los precios. También cuando no hay mucha demanda para los productos de las empresas tienen un incentivo para bajar precios. Claro. Por el contrario, cuando hay una actividad económica muy vigorosa, un ritmo de crecimiento muy alto, las empresas compiten entre sí por recursos productivos, sobre todo por el factor trabajo. Entonces, para poder atraer trabajadores tienen que pagar salarios más altos, y a su vez, como hay tanta demanda por sus productos en circunstancias donde hay un ritmo de crecimiento alto, tienen un incentivo para subir los precios de los productos. Entonces, cuando hay un alto ritmo de crecimiento económico, tenemos un alto nivel de empleo y también relativamente mayores niveles de inflación. Esto quiere decir que cuando el Banco Central está tratando de mantener la inflación baja y estable, también está tratando de mantener los niveles de actividad económica relativamente sanos y productivos, los niveles de ocupación de los recursos productivos. Entonces, se nos da esa feliz coincidencia de la que hablaba. Si se constata que hay, por ejemplo, una situación donde hay un decrecimiento del ritmo de actividad económica,
lo cual casi siempre conlleva una disminución en los precios, en la inflación. Eso le indicaría al Banco Central que es oportuno usar sus herramientas, las que hablábamos antes, para estimular la actividad económica y de esa manera llevar la inflación de vuelta a lo que es su rango meta. Claro. Cuando por el contrario la inflación está muy alta, que normalmente ocurre cuando el ritmo de crecimiento de la economía es muy acelerado, entonces el Banco Central tiene incentivos para usar sus herramientas para traer hacia abajo la inflación, lo cual también modera el ritmo de crecimiento económico para que sea consistente con su capacidad, con la capacidad económica que tiene una economía. Entonces ahí es importante entender que es este ritmo de crecimiento económico que es consistente con la capacidad de la economía, porque eso es lo que nos determina qué tanta inflación podemos tener para un nivel dado de crecimiento. Claro, que es muy interesante porque entonces esto nos explica por qué no siempre es bueno que haya una baja inflación, o sea, que haya una deflación en algún momento inclusive, porque no siempre significa que logramos sostener los precios, sino que a veces significa una disminución o una ralentización en la actividad económica. Así es. Sino que a veces también el crecimiento desbocado, digamos, de la economía podría generarnos presiones inflacionarias. Así es, lo que significa que el Banco Central es casi el termómetro, digamos, que va midiendo para ir el radiador, si me lo permite, de la economía nacional, para ir enfriando, calentando respecto le corresponde. Un día eso está averiguando y analizando los datos sobre el crecimiento económico costarricense. Si nosotros nos vemos en comparación con el resto, y usted conoce muy bien ese tema, si nos vemos en comparación con el resto de América Latina, podemos sentirnos muy orgullosos de lo que pasa en la economía costarricense. Si inclusive nos vemos comparativamente con nuestros principales socios comerciales, también podemos estar muy felices. Pero cuando nos vemos a nosotros mismos sin ver a nadie más, ahí empieza un poco la preocupación de que el crecimiento económico no es suficiente para lograr principalmente cerrar el déficit fiscal, pero para estar tranquilos respecto a los temas económicos del país. Sí, así es, Brandon. Yo catalogaría o clasificaría nuestro crecimiento económico como moderado. La tasa en el crecimiento económico que tenemos ahora es una tasa que podríamos considerar razonable, moderada. No es alta, tampoco es baja. Podríamos hacerlo mejor. De cara al contexto latinoamericano, en efecto nos va bien cuando vemos a Latinoamérica como un todo, en su promedio. También pero en el mundial. También en el mundial, ahí ya no tanto, ya llego ahí. En el contexto latinoamericano tenemos un problema, que es que las economías muy grandes, las más grandes de América Latina, están creciendo a ritmos muy lentos o de hecho decreciendo, que es el caso de Argentina y Brasil, México a tasas de crecimiento relativamente lento. Entonces, esas tres economías que pesan muchísimo tienen ritmo de economía en este momento de crecimiento económico relativamente bajo. Hay otras economías que están en franco deterioro, como la economía venezolana, que está en una situación realmente de una tragedia ya humanitaria, realmente eso es lo que es, y otras que están creciendo a ritmos lentos o moderados como el nuestro, mientras que hay otras economías, incluso algunas cercanas, nuestro vecino del sur, Panamá, la República Dominicana, que han venido creciendo sistemáticamente en los últimos años a tasas mucho mayores que las nuestras, ciertamente en el caso de Panamá y República Dominicana, a tasas que han andado entre el 6 y el 8% por muchísimos años. Ahora ambas economías, esas dos, se han enfriado un poquito y andan como el 4,5, 5, pero siguen siendo economías mucho más dinámicas que las nuestras. Entonces, sí, Costa Rica tiene una tasa de crecimiento moderado. En el contexto latinoamericano anda quizá encima del promedio, sobre todo cuando el promedio es lo que llamamos en economía ponderado por el tamaño de las economías grandes. No es un promedio simple del crecimiento de todos los países, sino que se pondera por el tamaño de la economía, y los países grandes ahí pesan más que los chiquitos. Pero tenemos realmente que poner también el espejo de qué pasa en los mercados emergentes como un todo, lo que llamamos mercados emergentes, los países en desarrollo. Ahí no nos vemos tan bien, porque los países en desarrollo, por ejemplo, en el este asiático, o los países emergentes en el este asiático, están creciendo más rápido que nosotros, y lo vienen haciendo desde hace muchísimos años. Es importante en esto notar, Randall, que existe lo que llamamos en economía un hecho duro, un hecho estilizado, o una regularidad, digamos, empírica, que es que los países en desarrollo tienden a crecer a tasas más rápidas que los países desarrollados. Esto es que hay una especie de efecto de convergencia.
Los países en desarrollo tienden a converger hacia los niveles de producto y de bienestar de los países desarrollados. Por supuesto que hay notables excepciones, muchos países en desarrollo que están en desarrollo porque tienen un sistema económico o político caótico que no les permite crecer, o están en guerra o han sufrido desastres naturales, y eso por supuesto que es contrario a esta tesis de la convergencia. Pero en general lo que vemos es que como un todo los mercados emergentes crecen más rápido que los países desarrollados. Y en ese grupo de los mercados emergentes la tasa de crecimiento han dado alrededor del 4,5%, digamos, en el transcurso de las últimas 2 décadas, con oscilaciones por supuesto, y ahora está un poquitito más lento. Pero ahí tenemos economías muy pujantes como la China, que ha crecido a tasas entre el 7 y el 8% por muchísimos años ya, que han jalonado, digamos, ciertamente ese promedio, pero otras también del este asiático, como Malasia, como Tailandia, como Indonesia, que han mantenido ritmos de crecimiento económico más altos que los de Costa Rica. Ahí tenemos que también tomar ejemplos de los que lo han hecho un poco mejor y no solo vernos en quienes lo están haciendo peor, ¿verdad? Claro. Yo creo que Costa Rica puede aspirar a más. También yo viendo esperaría que aspire a más. Costa Rica debería aspirar a más. Viendo el espejo del pasado, Costa Rica ha tenido tasas de crecimiento en el pasado superiores a las que tenemos hoy en día. Nuestro crecimiento histórico ha sido de alrededor del 3,8% si tomamos tal vez los últimos 15, 20 años, y estamos en este momento aspirando o proyectando un crecimiento de alrededor del 3,2% este año, en el 2018. Y dadas las circunstancias, la difícil circunstancia que estamos atravesando, no va a ser muy diferente en el 2019. Eso de nuevo, es una tasa de crecimiento moderado, pero no es una tasa que podamos decir, wow, Costa Rica realmente está creciendo muy rápido. Deberíamos aspirar a más, deberíamos aspirar al 4,5%, 5%, y tenemos la capacidad de llegar ahí si ponemos en función, si implementamos las reformas que el país necesita para arrancar y crecer más. Don Rodrigo, permítame hablar ahora del tipo de cambio. Costa Rica tiene un mercado crediticio amplísimamente dolarizado. Yo cada vez que hablo con especialistas de este tema, me niego a trasladarle al consumidor la responsabilidad absoluta de que estemos a niveles de crédito tan dolarizados. Es decir, cuando un especialista me dice a mí o le dice al público, si usted gana en dólares, endeúdese en dólares, si gana en colones, endeúdese en colones, ¿no? Que es una premisa muy simple, pero usted llega al banco a sacar una hipoteca y resulta que el pago mensual de la casa es la mitad en dólares que lo que paga en colones. Digo, yo me niego a culpar al consumidor, que seguramente preferirá la liquidez antes que el riesgo cambiario. Lo mismo pasa cuando usted va a comprar un carro, prácticamente no tiene opciones, se lo ofrecen en dólares, saca el crédito en dólares y paga en dólares. Ante esta situación, la oscilación del tipo de cambio, por supuesto, es una de las principales preocupaciones en la economía costarricense. Pero quisiera hablar justamente primero de la dolarización de los créditos. ¿Qué hace el Banco Central para intentar que estos dos mundos, dólares y colones, intenten compaginarse en el peso de los créditos, pero también en el pago mensual de la cuota, para que no sea que usted paga el doble en colones que en dólares, por ejemplo? Bueno, vamos a ver, lo primero es que el hecho de que la economía esté dolarizada financieramente, como en efecto lo está, como usted bien lo notaba, es un problema para el Banco Central, ciertamente, porque el Banco Central, en el caso nuestro, que tenemos colones, pero en el caso de cualquier país, el Banco Central lo que controla es la oferta monetaria de la moneda nacional. Claro, pierde no las herramientas extranjera. cuando es otra moneda. Pierde las herramientas, en efecto. Tiene un sector de la economía que no logra controlar ya, cuyos movimientos monetarios no son enteramente resorte del Banco Central. En el caso de Costa Rica, la parte colonizada del Banco Central la puede afectar con el uso de las herramientas que antes hablábamos, el uso de operaciones financieras que mueven la liquidez en colones, el acopio, digamos, de dinero en colones, hacia arriba o hacia abajo, según el Banco Central vea que es necesario para conseguir esa inflación baja y estable y tasas de utilización de los recursos en plenas. Pero cuando está muy dolarizada la economía, hay una sección, una parte de ese corazón económico que está infartado, diría yo, donde no se transmiten los impulsos que el Banco Central debe dar hacia arriba o hacia abajo según sea el caso. Entonces, eso es un problema. Ahora, ¿qué hace el Banco Central de cara a este problema? Varias cosas. ¿O qué puede hacer? Lo primero que debe hacer es restablecer la confianza del costarricense sobre el colón. Que vean al colón como una unidad una unidad de cuenta y una moneda donde se pueda ahorrar con confianza. El costarricense tiende a, cuando hay situaciones de incertidumbre, como decía usted, tiende a dolarizarse, se dolariza. Sí. ¿Por qué? Porque hay una cierta desconfianza de
la capacidad del colón de mantener su valor, no solo frente al dólar, sino también frente a los bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente teme que haya inflación o que haya una devaluación exacerbada en el futuro. Entonces, de aquí, esto posiblemente se deba a la cicatriz, digamos, que quedó en el alma nacional como consecuencia de las altas tasas de inflación a inicios de los 80, la crisis que se nos dio en los años 81-82, que es una crisis que nos ha dejado muchísimas cicatrices en muchísimos campos. Ahora más adelante podemos hablar de eso, pero ciertamente una de ellas es el recuerdo que tiene mucha gente de esas altas tasas de inflación, y lo cual hace que exista cierta desconfianza respecto al colón. El Banco Central tiene que contribuir a restablecer esa confianza. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace manteniendo sistemáticamente durante muchos años una tasa de inflación baja, para que la gente se dé cuenta que el colón es una moneda confiable. Hoy en día tenemos una tasa de inflación más baja que la de los Estados Unidos. Uno pensaría, de cara a eso, ¿por qué la gente se dolariza? O sea, si el colón lo usa para comprar bienes y servicios en la economía, y el colón está manteniendo su valor, tenemos entonces que tener más confianza en el colón. Tenemos el otro tema, que es que justamente porque hay cierta desconfianza, ya mucha gente establece los precios en dólares. Y entonces, bueno, ya no es tan cierto que con el colón podemos comprar todos los bienes y servicios, porque hay muchos que solo, aunque uno no quiera, que solo me los venden o me los ofrecen en dólares, aunque yo los pueda pagar en colones, pero el precio está fijado en dólares. Entonces, bueno, eso también es un tema que tenemos que ir cambiando gradualmente, restableciendo de nuevo más confianza en el colón. Pero, Rodrigo, pasa por la oferta bancaria también. O sea, es decir... También, es que es la otra ecuación a la que me quiero referir ahora. Entonces, es la otra parte importante, que es la que usted se refería primero, es la del crédito. El crédito está muy dolarizado, porque en efecto una parte importante de las consideraciones de los deudores cuando van a tomar un crédito es de cuánto me va a costar esto al mes. Yo creo que es la parte. Bueno, es la más importante. Sí. Y cuando el deudor potencial ve que la cuota va a ser mucho más baja, si me endeudo en dólares que en colones, pues sí, razonablemente pensará, debo tomar ese crédito en dólares. Pero es muy importante que tome en cuenta el riesgo cambiario. ¿A qué nos referimos por riesgo cambiario? A que oscilaciones en el tipo cambio pueden hacer que esa cuota en dólares, que hoy parece más baja a la de colones, mañana sea más alta o incluso mucho más alta. Claro, por eso le puse el ejemplo de que cuando usted va a pedir la cuota resulta que paga la mitad. Cuando digo la mitad es porque si la diferencia, permítame poner un ejemplo, si la diferencia fueran 20,000, 30,000 colones, 50,000 colones, usted dice, bueno, un momento, ¿qué prefiero hacer yo? ¿Asumir el riesgo cambiario o pagar 30,000, 40,000 o 50,000 colones? Sí. Seguramente será más tentador en ese momento decir, bueno, no, mejor pago un poquito más, pero no asumo el riesgo cambiario. Pero cuando la diferencia es una tercera parte de la cuota, o la mitad de la cuota, o el doble de la cuota, entonces deja de ser tentador cubrirse con el riesgo del riesgo cambiario, asumiendo una mejor liquidez. Así es. Bueno, en ese contexto yo tendría que hay un incentivo muy fuerte para dolarizar el crédito. Claro. Pero el Banco Central puede incidir en algo. Sí, puede incidir. En ese sentido, a la hora de, digamos, no puede generar presión, no podría directamente generar presión sobre los intereses en dólares, pero sí puede jugar, digamos, con el interés en colones para hacerlo, y permítame la libertad de usar una palabra muy, muy superflua para esto, hacer más sexy el endeudarse en colones. Es más, hacerlo más atractivo, en efecto. Entonces el Banco Central tendría, en respuesta a su pregunta, básicamente dos formas de enfrentar este tema. Uno es el que usted ya mencionaba, que es tratar de influir en las tasas de interés en colones para hacerlas más atractivas. La otra es, pero ojo, que esto tiene un problema. Si hacemos las tasas de interés en colones muy bajas, también la tasa de interés de ahorros en colones también son más bajas, y eso también incentivaría que la gente se dolarice su ahorro. Y al final, si los bancos están recibiendo muchos ahorros en dólares, tienen que prestar en dólares, no pueden prestar en colones, porque los bancos tienen que estar lo que llamamos en economía calzados, es decir, que entramos en un círculo vicioso. Entramos en un círculo vicioso. Entonces, para poder ir eliminando este problema de círculo vicioso, el Banco Central tiene que hacer lo segundo, que tal vez es más importante, que es permitirle a la gente percibir que existe un riesgo cambiario, y que gradualmente internalice, como decimos, o interiorice, que perciba ese riesgo cambiario, y que entienda que si la cuota de un crédito en dólares es hoy más baja que la de colones, mañana podría no serlo, mañana podría ser más alta o incluso mucho más alta. Y ese entendimiento, esa percepción del riesgo cambiario es fundamental. Como el tipo de cambio ha estado relativamente estable en los últimos años, claro, la gente no percibe este riesgo cambiario, pero nosotros necesitamos movernos a un tipo de cambio más flexible. Pero en ese balance, ¿verdad? De que los ahorros no se nos disparen en dólares, pues si no entramos en el círculo vicioso, y que los créditos no se conviertan la mayoría en dólares,
¿En qué estamos en este instante? O sea, porque usted me dijo, el banco podría hacer esto, pero quisiera preguntarle si está haciendo algo o estamos cómodos así. Estamos haciendo dos cosas y tal vez indirectamente una tercera. Dos cosas que tienen que ver, en primer lugar, con introducir mayor flexibilidad en el tipo cambio, gradualmente. Insisto en el gradualmente porque primero existe una gran cultura de estabilidad cambiaria en Costa Rica. La gente, al tico le gusta que el colón esté más o menos estable frente al dólar. En segundo lugar, y en segundo lugar tenemos una vulnerabilidad importante en el sistema financiero, que es que ya existe una gran cantidad de deudores que se endeudaron en dólares pero no generan dólares, y frente para los cuales un incremento muy fuerte en el tipo cambio podría realmente ponerlos en una situación comprometida. Entonces el Banco Central tampoco puede ignorar esa realidad. Entonces tenemos que introducir mayores grados de flexibilidad en el tipo cambio, pero hacerlo gradualmente, hacerlo paulatinamente. Eso le va a generar incentivos a la gente para desdolarizarse, porque la gente va a empezar a percibir que ahora sí cambió la cosa, ahora tenemos un poquito más de riesgo cambiario y consecuentemente ya no sería tan atractivo dolarizar sus créditos. La segunda cosa que el Banco Central hace y está haciendo en este caso es manejando la tasa de interés de colones. Nosotros no influimos en todas las tasas de interés, pero tenemos influencia sobre algunas. Ciertamente la tasa de política monetaria no la hemos querido mover, a pesar de que las tasas de interés en dólares están subiendo, porque sentimos que la economía está muy lenta. Y justamente como hablábamos antes, si la economía está lenta, el Banco Central no debería reducir el ritmo de crecimiento económico más, no debería subir la tasa de interés, que es una de las herramientas más importantes. Frente a eso, de hecho, no hemos movido la tasa de interés. Y eso, de alguna manera, restablece el incentivo para contraer créditos en colones. La tercera cosa, que es indirecta para el Banco Central, porque no es directo, no es resorte directo del Banco Central, pero el Banco Central sí se sienta en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero como un director más, es el tema de las normas prudenciales, las normas que introduce los supervisores financieros, la SUGEF sobre todo, para desincentivar a los bancos a que presten en dólares a no generadores, porque eso tiene un enorme riesgo, que es el que hablábamos ahora. Entonces hay también una normativa prudencial que determina la SUGEF y el CONACYF para desestimular el otorgamiento de crédito en dólares a no generadores de dólares. Y ahí también el Banco Central influye en la medida en que está sentado en el CONACYF, es un director más del CONACYF. Nos está escuchando mucha gente. José Ruiz acaba de mandarnos en Facebook Live una pregunta que es muy simple, pero me parece fundamental en ese momento. Él dice, ¿es bueno endeudarse hoy? Bueno, vamos a ver, echamos un pasito para atrás. ¿Es bueno endeudarse en general? Sí y no. En las deudas, el crédito en el sistema financiero nos permite hacer algo muy importante, que es lo que en economía llamamos suavizar el consumo. Veamos, por ejemplo, el caso de una vivienda. O sea, si nosotros sabemos que tenemos un salario relativamente, un trabajo estable, con un salario razonable que nos permite enfrentar un pago de una hipoteca regularmente, eso nos permite entonces comprar una casa, aunque no tengamos toda la plata hoy para comprar la casa. Si no tenemos la plata para comprarla en efectivo, el hecho de que tengamos un sistema financiero que nos permita contraer un crédito hipotecario para comprar la casa hoy, sabiendo que tenemos y que vamos a tener ingresos que nos van a permitir enfrentar el pago de la casa durante toda nuestra vida, pues eso nos permite vivir hoy en una casa, contrario a tener que vivir en una casita insignificante o alquilar un apartamento todo el resto de mi vida. Me permite hacer una suavización del consumo, me permite consumir más de lo que yo podría si tuviera que enfrentar sin crédito todo el consumo hoy. Eso es muy importante, porque normalmente vemos que las personas cuando arrancan su vida laboral ganan menos que cuando terminan su vida laboral. Entonces a lo largo de la vida las personas van generando mayores ingresos. Frente a esa expectativa es razonable que yo pueda pedir prestado hoy, y es no solo razonable, sino que mejora mi nivel de bienestar como individuo, y el de las empresas y el del país como un todo. Eso es una función vital del sistema financiero, permitir esa suavización del consumo a lo largo de la vida. Entonces, en ese sentido, pues sí tiene sentido, es razonable pedir prestado. Cuando no es razonable pedir prestado es cuando yo ya estoy sobreendeudado. Ya ahí sí no es conveniente endeudarme. Y no es conveniente endeudarme en general para consumir bienes que no son de duraderos, digamos, para comprar, digamos, un viaje, ¿no? Eso no es demasiado razonable. Si la gente lo quiere hacer, pues que lo haga, pero lo que quiero decir con esto es que en este momento no es lo más razonable. No es lo más razonable en Costa Rica como un todo. Habrá situaciones diferentes entre hogares y hogares, pero
lo que percibimos hoy en día desde la perspectiva del Banco Central y también el CONACYF es que hay un altísimo nivel de endeudamiento de los hogares. Ya los hogares están muy endeudados. Seguir endeudándose es muy arriesgado porque va a comprometer cada vez más su capacidad de pago. Ni para gastos corrientes, es decir, para enfrentar los gastos de la casa. Así es. Como hizo Costa Rica. Como hizo la familia costarricense, digamos, representada en el gobierno. Así es, gastando más de lo que genera ingresos. Para terminar con el tema del tipo de cambio, don Luis Mesalles nos está escuchando, me acaba de enviar una consulta, porque dice, el margen entre tasas activas en colones y dólares es alto, es un comentario más bien, se requiere aumentar competencia en el sistema financiero. ¿Qué le parece, don Rodrigo? Ese es un tema muy importante también. Ahí nosotros no tenemos todos los resortes, podemos ciertamente influir en el debate nacional que se requiere para mejorar el nivel de competencia y de eficiencia del sistema financiero, de manera que se les permita a los bancos bajar sus costos operativos y consecuentemente sus tasas de intermediación. La diferencia entre las tasas que cobran los bancos por los créditos que otorgan y lo que reciben por los depósitos que reciben del público. Entonces, para hacer eso, para reducir la tasa de intermediación financiera, como decía don Luis, a quien aprovecho para saludar, es muy importante introducir más competitividad entre los bancos e introducir, en el caso de los bancos estatales, digamos, incentivos para que se hagan más eficientes, incentivos de operatividad, de márgenes de eficiencia operativa. Y ahí pues el gobierno está haciendo un esfuerzo, yo lo he visto, hay una directriz que viene ya desde el año anterior, desde el año pasado, en que se le fijaron a los bancos del Estado unos ciertos metas de eficiencia operativa para ayudar a que bajen el margen de intermediación financiera, y de hecho en el caso de los bancos estatales ha venido bajando. Nos quedan ahora 2 bancos estatales. Son 2 bancos muy importantes. De hecho, el Banco Nacional no solo es el banco más grande de Costa Rica, sino el más grande de Centroamérica. Claro. Entonces, lo que estos 2 bancos hagan es muy importante para el sistema financiero como un todo, y que aumenten su eficiencia es muy importante para bajar el margen de intermediación financiera en el sistema como un todo. Pero también tenemos que ayudar a nivelar la cancha, como se llama, entre los bancos del Estado y los bancos privados. Aquí la percepción general es que los bancos privados tienen una gran desventaja frente a los estatales. Y hay algunas desventajas, en efecto, importantes, los bancos de los privados frente a los del Estado. Los bancos del Estado tienen la garantía explícita del gobierno sobre los depósitos que reciben. Esto es que si por alguna razón uno de esos bancos entra en una situación de problemas financieros, el gobierno en última instancia responde, se obliga a responder, por virtud de la ley, explícitamente, frente a los depositantes, es decir, que les cubre los depósitos a los depositantes. ¿Eso qué hace? Primero, que le facilite la atracción de depósitos a los bancos del Estado, porque la gente está más segura. Y segundo, evitar que se den corridas, lo que llamamos corridas bancarias, que la gente saque los depósitos en una situación de temor, que los saque de los bancos del Estado. ¿Por qué? Porque están más o menos confiadas de la garantía del Estado sobre esos depósitos. Esa es una ventaja para los bancos del Estado. Hay otra ventaja importante. Los bancos del Estado reciben, por virtud de decreto del gobierno, todos los depósitos en colones de las instituciones autónomas. Y estos depósitos son enormes, es una masa enorme de depósitos en colones. Entonces se están fondeando en una forma muy sencilla, porque no tienen realmente que salir a competir por esos recursos, y eso les da una ventaja muy importante frente a los privados. Pero tienen también desventajas, tienen un montón de cargas cuasi fiscales, imposiciones sobre las utilidades de los bancos que tienen que transferir a otras instituciones, al Infocop, a CONAE, bueno, eso también lo tienen los privados, al régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro, y existen otras cargas que tienen los bancos del Estado que eliminan casi que completamente, según un estudio reciente del Banco Central, las ventajas que tienen los bancos del Estado por estas otras 2 razones que dábamos. Al final, los bancos privados tienen una desventaja importante, además de las otras, es que tienen que pagarle lo que se llama un peaje bancario, que tienen que entregarle un porcentaje de los depósitos que reciben a los bancos del Estado para que los utilicen para banca del desarrollo. Así estaba establecido desde que se autorizó la recepción de depósitos en cuenta corriente de los bancos privados, que fue en el año 94, cuando se desmonopolizó el monopolio que tenía la banca estatal sobre la apertura de cuentas corrientes, y se fijó como condición para que se diera esa apertura
esa ruptura del monopolio, la obligación de los bancos privados de transferirles un peaje bancario que es el 17% de los depósitos que reciben en cuenta corriente a los bancos estatales. Por eso es que siempre se ha visto como una gran desventaja, como que existe una gran desventaja entre los bancos privados y los estatales. Al final de cuentas, lo que tenemos es que no hay tanta diferencia entre los estatales y los privados en términos de ventajas y desventajas que les establece la ley, sino que lo que existe es una cantidad enorme de distorsiones que hace muy costoso la operación, el funcionamiento del sistema financiero, y eso es lo que redunda en una mayor tasa de intermediación financiera. Entonces tenemos que entrarle a esas distorsiones y tratar de reducir esas distorsiones para que se nos vaya bajando el margen de intermediación financiera. Y en última instancia, el costo de financiamiento para todos los costarricenses, para los hogares, para los individuos, para los hogares y para las empresas. Permítame que me devuelva un momento al tipo de cambio en particular, don Rodrigo, pero es que en la gestión de los últimos años del Banco Central, no en la suya, hubo un momento hace 2 años, cuando hubo un incremento justamente en el precio del dólar, donde hubo un debate muy interesante respecto a la decisión de intervención del Banco Central. Es decir, quién decide, cuándo decide, a quién le comunica que decide y quién se da cuenta, en resumen. O sea, es decir, quién sabe hoy a las 5 de la tarde que mañana el dólar amanecerá, que el banco va a intervenir en tanto para que el tipo de cambio entre hoy y mañana no sea violentamente, no cambie violentamente, sino que sea un cambio paulatino. Es decir, que no rompan la tendencia, pero que el cambio no sea muy violento. Sí. Y entonces hubo un debate nacional público interesante en el sentido de, bueno, ¿y quiénes saben esto? ¿Y quiénes deciden? ¿Y cuándo sí se interviene y cuándo no se interviene? ¿Cómo se ha logrado zanjar ese tema en su administración en el banco? Bueno, es una pregunta fundamental. La forma de zanjarla, me parece a mí, es informar al público de los lineamientos generales que sobre este tema tiene el Banco Central. Y justamente usted los acaba de escribir en palabras mejores que las que yo puedo darle. No creo. Así que puedo decir que hemos hecho una buena labor de comunicación en ese campo. Usted dijo exactamente lo que el Banco Central ha venido diciendo en las últimas 7 semanas, o 8 desde que yo asumí, 7 semanas me parece, el 1 de agosto, que es que el Banco Central va a dejar que el tipo de cambio se mueva, pero que va a intervenir para evitar que se den movimientos abruptos en el tipo de cambio. Va a intervenir no para cambiar la tendencia del tipo de cambio, sino para que los ajustes que deban darse hacia el alza o hacia la baja en el tipo de cambio sean ordenados y sean moderados, que no sean abruptos, que no sean violentos. Y así hemos venido haciéndolo. Ese es el lineamiento general. Yo creo que esa es la labor de comunicación y transparencia que el Banco Central debe hacer. ¿Qué específicamente debemos hacer en un día? Depende de las condiciones del mercado, porque el mercado cambia todos los días. Claro. El mercado cambia, hay días que tenemos una apreciación. Digamos, ¿quién decide cuándo entiendo yo, banco, que es una fluctuación violenta? Bueno, eso digamos que lo vemos en la fluctuación violenta en Costa Rica hasta hace 6 semanas era cualquier movimiento de más de 1 centavo, estaba muy estable, ¿verdad? En términos de opinión pública sí, pero creo que en términos económicos se define como 5%. Bueno, y ni siquiera hemos llegado a eso. O sea, en Costa Rica, digamos, este aumento que tuvo el tipo de cambio desde alrededor del 17 de agosto como hasta inicios de septiembre, se movió como del 5.69, hablando en términos del promedio del Monex, que es el mercado donde transan los bancos, que es como una referencia para las ventanillas, para los tipos de cambio de ventanilla. Se movió como el 5.69, el tipo de cambio promedio ponderado en el Monex, como al 5.89. O sea, como unos 20, un poquito menos, como 18, 19 colones se terminó moviendo, como el 5.88 llegó. Entonces se movió como unos 19 colones, que frente a la base, que es 5.69, representa un cambio de poquito más de un 3%. Eso es todo. Pero eso generó una cantidad enorme de temor, de nerviosismo en el mercado, porque en Costa Rica, en efecto, no estábamos acostumbrados a mucho movimiento. Lo importante aquí es, Randall, entender que 2 cosas. Primero, que en el contexto de las naciones que tienen regímenes de flotación administrada, como Costa Rica, movimientos de 3% no son nada. O sea, digamos, en el caso de Colombia, Chile, México, Brasil, que son otros países que tienen nuestro régimen monetario, el tipo de cambio se mueve muchísimo más. Pero segundo, que si bien eso es cierto, en el caso de Costa Rica tenemos vulnerabilidades de las que ya hablamos, que nos impiden que se den movimientos muy violentos, y entonces en el día a día tenemos que ir controlando el mercado para que no se den movimientos demasiado abruptos.
¿Quién decide eso? Lo deciden quienes están interviniendo en lo que llamamos la mesa nosotros de negociación del Banco Central, que tienen, digamos, unos ciertos parámetros que les da el Banco Central, unos lineamientos generales dictados por la Junta Directiva y unos más específicos dictados por un comité en el que yo participo, donde, digamos, se da ciertos parámetros para las intervenciones, pero en el momento específico, en la hora a hora, el día a día y el minuto a minuto, lo decide esa mesa de negociación con base en esos parámetros, porque depende muchísimo de cómo se esté comportando el mercado. Hay días o momentos, incluso dentro de una sesión de un día, en que las presiones son hacia la alza, en otros momentos las presiones son hacia la baja. Hay días en que las presiones son muy poquitas, los movimientos son muy pequeños, el tipo de cambio tiende a estabilizarse. Hay días en que hay movimientos muy fuertes, hay muchas presiones y el tipo de cambio tiende a ajustarse más abruptamente. En esos casos es cuando el Banco Central interviene dentro de esos parámetros. De hecho, estaba viendo el Monex hoy, es muy interesante. Hoy no se me ha movido mucho, bueno, vamos a ver, es mucho para mí, pero en términos del Monex no es mucho, son 7 millones de dólares. Lo que se ha negociado hoy, el promedio ponderado de ayer era de 579.07, el de hoy es 580.06. Es un colón. Pero ese colón, bueno, 99 céntimos, esos 99 céntimos no faltará, y a mí me hace gracia cuando tengo que ir al banco a pagar algo, que siempre la gente dice, ¿cuánto está el tipo de cambio? Y pudo haber subido un colón y dice, subió el tipo de cambio. Bueno, sí, subió el tipo de cambio, pero realmente la variación es un colón nada más. Sí. Y hasta hace un rato... Un colón de 5.70 no es nada, de 5.80, así es muy poquito. Es un 570. Exactamente. Hace un rato alguien nos decía, bueno, ¿cómo interviene el banco? Bueno, si el banco nota que la tendencia es al alza, por ejemplo, entonces lo que se cuida es que el alza no sea un cambio muy violento, una fluctuación muy violenta, sino que interviene para que sea un poquito menos, pero no corta la tendencia. Es decir, sube, porque el mercado, la presión es que suba, pero no de una manera violenta. Así es. Yo creo que usted está muy educado en esto, Randall. Deberíamos pensar en contratarlo en el Banco Central. Que se cuide Central de Radios, don Rodrigo. 2:21. Permítame ir a una pausa comercial. Solo hacemos una hoy, pero además le cuento que el invitado de Matices siempre escoge la canción con la que cerramos. Entonces en la pausa comercial le voy a pedir que piense en su canción favorita para cerrar el programa más adelante. 2:21, vamos a la pausa y regresamos para hablar sobre la decisión del Ministerio de Hacienda, apoyada unánimemente por la Junta Directiva del Banco Central, autorizada por la Junta Directiva del Banco Central, que pasa por pedirle prestado al Banco Central en un mecanismo que la ley plantea, pero que es una excepción. Así es que son las 2:22, vamos a la pausa y volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos de la tarde con 26 minutos. Don Rodrigo, perdón, se me había olvidado antes de entrar en el tema de la coyuntura, que yo le iba a decir ahora que lo tengo de frente, que yo lo critiqué al puro inicio de su gestión, no por su nombramiento, sino porque en la primera conferencia de prensa que dio, usted dio dos declaraciones, una de ellas la registró Monumental, sobre el protocolo de crisis en el Banco Central, que cuando yo lo escuché con cuidado, cuando escuché sus declaraciones, me di cuenta que lo que hablaba es que no había un protocolo en general y que hacía falta un protocolo, pero yo decía, pero ¿cómo va a decir esto en un momento de tanta vulnerabilidad, donde los mercados reaccionan tan sensibles, y el presidente del Banco Central dice, sí, es que nos hace falta un protocolo de crisis, y la gente, porque ese es el titular, ¿verdad? Y la gente decía, bueno, vamos para una crisis, falta el protocolo. Y eso fue una de las críticas, y la otra, que no fue una crítica directa, esa sí la tomé con más cuidado, que tenía que ver con sus declaraciones respecto a cómo manejar el tipo de cambio, que curiosamente después hay un aumento en el tipo de cambio. Entonces quise preguntárselo de frente, por si usted cree que hubo algún efecto de sus declaraciones en esa primera conferencia de prensa respecto al mercado cambiario en los siguientes días. Bueno, refirámonos a las dos, Randall. En primer lugar, sobre el protocolo de crisis, en efecto, es algo que es importante tener, y no creo que debamos ocultar la necesidad de tener un protocolo de crisis, no porque creamos que se nos va a dar una crisis mañana.
Eso no es la situación, es porque siempre es importante. Es porque no hay. Es porque no hay un protocolo de crisis, porque no lo tenemos. Es como decir, es importante tener un seguro contra incendio de la casa, no porque yo crea que se me va a incendiar mañana, o sea, yo no lo compro porque piense que se me va a incendiar mañana, es porque necesito estar preparado en el caso que Dios guarde se nos dé un incendio. Bueno, pues justamente eso es, o sea, esto es algo que le debemos al país, o sea, el país tiene que tener un protocolo de acciones que se deban tomar en el momento en que se dé o una crisis en una institución financiera individualmente considerada o una crisis más extendida, lo que podríamos llamar una crisis sistémica, porque lo que hemos visto en la experiencia internacional, Randall, es que cuando un país no tiene esos protocolos de crisis y se enfrenta a una crisis financiera, de nuevo, de una institución individual o de varias o de muchas, lo que termina haciendo es de alguna forma manoteando soluciones, parches arbitrarios, discrecionales, claro, sin realmente tener una buena estrategia. Y como en la guerra, cuando se enfrenta a una crisis, tiene que tener una buena estrategia y una buena táctica. Y esto es de esto se trata, tener el protocolo, tener un plan de acción donde se sepa a quién hay que llamar, qué acciones hay que tomar y cómo se toman, dónde y cuándo. Porque en una buena parte, la rapidez con que se tomen decisiones en una situación de crisis financiera es lo que determina la probabilidad de éxito de esas medidas. Y cuando no se tiene un protocolo de acciones, la respuesta necesariamente va a ser mucho más lenta. Entonces, claro, justamente para que la respuesta sea efectiva, tenemos que tener ese protocolo. No se trata de tener más o menos probabilidad de tener crisis, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Como contraer un seguro de incendios no quiere decir que es que yo pienso que el incendio se me va a dar mañana, simplemente es una conducta prudente que debe tener el sistema financiero costarricense, y el Banco Central quiere empujarlo en esa dirección porque somos un actor responsable dentro del escenario del sistema financiero costarricense. En tema de la política cambiaria, vamos a ver, es importante que el Banco Central comunique sus políticas. Yo creo que usted estaría de acuerdo con esto. Es fundamental que el Banco Central, así como hemos venido conversando, le diga al público cuál es la dirección por la que considera que debe marchar el país. En el caso de las áreas de competencia del Banco Central, esto tiene que ver con la política monetaria, la cambiaria, la financiera, y dentro de la cambiaria, pues por supuesto que es mi responsabilidad explicarle al público cuál es la política que yo quiero que el Banco Central siga. Y ahí sí fui muy claro en que yo pienso que el Banco Central debe permitir que se dé mayor grado de flexibilidad, de nuevo, insisto, paulatinamente, gradualmente, por las vulnerabilidades que tenemos, pero es importante comunicar eso. Yo no puedo decir, ok, bueno, es que me toca entrar a una situación difícil, no voy a decir, no, es que también es importante que en esta situación comuniquemos esa política e empecemos a introducir esa política. La política implicaba que el tipo de cambio se podía mover en una u otra dirección. ¿Por qué se mueve en una dirección determinada? Bueno, porque en el caso del contexto costarricense ya existían ciertos factores que empujaban el tipo de cambio al alza. Dos en particular. Uno, que tiene que ver con lo que llamamos la estacionalidad, o sea, esa regularidad que se da en los mercados cambiarios, en el mercado cambiario costarricense, que en la segunda mitad del año, normalmente entre los meses de julio y noviembre, observamos una menor afluencia de divisas. Eso ya de por sí empuja hacia el alza el tipo de cambio. La segunda, que tenemos un contexto fiscal complicado, un problema fiscal que no se termina de resolver, y la incertidumbre que se ha generado alrededor de la resolución del tema fiscal ha generado también ciertas presiones sobre el mercado cambiario. Eso no lo podemos ignorar. Entonces, bueno, existían esos dos factores, y de cara a permitir una mayor flexibilidad, eso puede haber movido el tipo de cambio hacia el alza. Bueno, pues la pudo haber movido hacia la baja también. Y lo importante aquí es que el Banco Central comunique claramente cuál es la dirección en la que quiere que marche la economía, ¿no? Eso fue lo que se hizo. Y bueno, ahí queda la explicación, que por cierto hubo una parte de la pregunta que le hicieron antes de que nos fuéramos a la pausa, que es cómo interviene el Banco Central. Bueno, interviene con los lineamientos que usted mismo planteaba muy bien, es que evitar un movimiento abrupto en de tipo de cambio sin cambiar su tendencia, pero lo hace comprando y vendiendo dólares. Esta es la forma que operativamente interviene el Banco Central. Entonces, cuando el tipo de cambio se está moviendo al alza muy rápidamente, el Banco Central vende dólares y compra colones del mercado. Lo que hace eso es que piensen en el mercado de cualquier bien y servicio, claro, el mercado de las naranjas. Cuando el precio de las naranjas está subiendo, es porque hay mucha demanda por naranjas y poca oferta. Para tratar de contrarrestar el alza en el precio de las naranjas, tendríamos que tirar más naranjas a la calle. Si lo que estamos hablando es el precio del dólar, bueno, lo que tenemos que hacer es tirar más dólares. El Banco Central sale a vender dólares.
y en ese proceso recoge colones. Cuando el Banco Central ve que el tipo de cambio se está apreciando, es decir, que está cayendo el tipo de cambio, entonces lo que hace es más bien comprar dólares, que sería cuando están cayendo los precios de las naranjas, es un buen momento para comprar las naranjas, y eso, al comprar más naranjas, se nos estabiliza el precio, deja de caer. Bueno, pues así es como interviene, digamos, operativamente el Banco Central. Pero permítame ir a la coyuntura de los bonos del Tesoro, sí, de lo que anunciaron tanto el Ministerio de Hacienda como ustedes antier, el martes anterior. Yo ponía el ejemplo, no sé, yo tengo que pagar, no sé, esta semana la luz, el teléfono, la comida de la casa, la hipoteca, y entonces resulta que voy por 27 de septiembre y me quedé sin plata. O sea, no tengo plata en la casa. Sé que me va a entrar algo el otro mes, sé que me va a entrar algo dentro de 2 meses, pero no tengo plata hoy. Entonces me ocurre hacer 10 papelitos con mi firma, diciendo que cada papelito lo voy a vender, voy a salir aquí a la radio a decirle a la gente, vea, cómpreme un papelito de estos a 10,000. En 3 meses usted me lo devuelve y yo le doy los 10,000 que me dio y un interés de más, ¿verdad? Pero entonces mis compañeros, que sabían que se me había acabado la plata, me dijeron, está bien, nosotros te compramos los papelitos, pero nos pagas 18,000 por cada 10,000 que te di. Y entonces yo decía, por Dios, voy a tener plata para pagar la luz, la hipoteca, la comida, la escuela de los chiquillos y la luz, pero me va a salir carísimo, porque en 3 meses por cada 10,000 que me dieron voy a tener que pagar 18. Entonces vengo caminando aquí por el pasillo de la radio y me lo topa usted. Y entonces don Rodrigo me dice, yo le puedo comprar todos los 10 papelitos que usted hizo. Ya no me tiene que pagar 18,000, tiene que pagarme 12,000. Le va a salir más barato, pero tiene un limitante. En 3 meses me lo tiene que pagar. Y no solo me lo tiene que pagar, sino si usted me quiere volver a pedir plata para tener la liquidez, para pagar eso, tiene que haberme pagado esos 10 papelitos que yo le di para que usted me lo vuelva a pedir. Más o menos esa es la mecánica, no sé si quiere hacer alguna corrección, esa es la mecánica de lo que pasó entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Sí, con algunas salvedades, pero la metáfora me parece que es absolutamente aplicable. 2 salvedades importantes. La primera, en efecto, no es que el gobierno no tenga fuentes de financiamiento, sí las tiene, pero el costo sería muy alto, que es un poco a lo que decía la segunda parte del comentario. Los 18,000 que me cobraban los compañeros. Y esa es una salvedad importante. Digamos, el gobierno sí tiene financiamiento, pero un financiamiento que se está haciendo cada vez más costoso y a más corto plazo. Ambas situaciones son complicadas para el gobierno. La segunda salvedad es que la operación que se hizo de compra de letras del Tesoro por parte del Banco Central no se puede renovar. Entonces no puedo extender esa operación. Claro, yo le pago y después voy y le digo, tendría la opción de decirle dentro de 3 meses, don Rodrigo, vuelvan a prestar plata. Sí, pero eso no existe. Okay. No con el Banco Central. No existe la opción de renovar. Pero el otro día, eso quería dejarlo muy afinado, don Rodrigo. El gobierno tiene que pagar de aquí al 24, 25 de diciembre, ¿verdad? Si en febrero quisiera volver a aplicarlo, puede hacerlo. En efecto, el entendimiento es que en el año calendario no se puede hacer. Dentro de un periodo presupuestario no se puede hacer. Una vez por año. Una vez por año. Una vez por ejercicio económico. Por ejercicio económico, por ejercicio presupuestario. Pero lo que la ley claramente prohíbe es que se paguen papeles con papeles. Sí, por eso. Yo no puedo pedirle prestado para pagar los papeles. Salvo, bueno, lo que digamos sería consistente con la ley, pero no se está dando y no se va a dar, es que se haga del 1 de octubre al 31 de diciembre y se renueve en el año siguiente, pero eso no se va a dar. Ok, porque yo lo que quería era ser muy claro con la gente, porque han surgido algunas informaciones desde el anuncio que dicen, es que el gobierno no tenía plata para pagar aguinaldos y salarios. Ayer que teníamos a doña Rocío aquí, le decía yo, bueno, doña Rocío, ciertamente el gobierno iba a pagar salarios y aguinaldos. La diferencia es que iba a pagar salarios y aguinaldos con un financiamiento mucho más alto que lo que los va a pagar ahora. Es decir, hubiera salido a vender bonos, por ejemplo, al mercado, pero es más costoso y a menor plazo. ¿Por qué es más costoso y a menor plazo? Porque la gente le presta hoy, en tema muy general, le presta hoy a Costa Rica con tasas más caras y con plazos más cortos. Por una razón muy simple, pero muy delicada, Randall, que es que el nivel de deuda y sobre todo el nivel la velocidad a la que ha venido creciendo la deuda del gobierno es muy alto.
ambos son altos. La deuda en sí misma, como razón del PIB, es alta, tal vez está moviéndose a niveles altos, en este momento todavía es moderada, pero sigue siendo muy preocupante, sin lugar a dudas, la velocidad con la que ha crecido la deuda, y eso es lo más importante. Y cuando los mercados ven la velocidad a que ha venido creciendo el nivel de deuda del gobierno, que es consecuencia del tamaño del desequilibrio que existe entre los ingresos y el gasto, eso es lo que nos explica por qué se ha movido la deuda tan rápidamente. Los mercados se asustan y perciben mayor riesgo de que el gobierno en algún momento enfrente una situación de incapacidad de repagar esas deudas. Cuando existe esa percepción del riesgo, los mercados exigen una mayor tasa de interés. ¿Me permite regresar al ejemplo mío? Sí. Es como si mis compañeros efectivamente se dieran cuenta que yo todos los meses ando pidiendo prestado porque ya no me alcanza por pagar, y seguramente van a decir, bueno, es que va a llegar el momento en que ya no nos va a devolver la plata. Así es. Una familia sobreendeudada, en algún momento los acreedores empiezan a decir, bueno, yo ya mejor no le presto a usted, o le presto a un costo muy alto porque yo no sé si usted va a ser capaz de repagarme las deudas. Entonces, frente a esa realidad, los inversionistas hacen dos cosas. Primero, cobran una tasa de interés mayor, y segundo, se empiezan a desplazar hacia el más corto plazo, porque prestar a más largo plazo es todavía más incierto. La capacidad suya de pagarme en unos cuantos meses es más fácil de prever que su capacidad de pagarme en 5 años o en 10 años o en 20 años plazo. Claro. Entonces, ahí, por esa razón, y hay otra razón técnica que no sé si vamos a poder entrar en ella, pero tiene que ver con la valoración de los títulos con la valoración de los títulos de deuda del gobierno, que quienes las tienen, vamos a ver, lo voy a explicar en términos sencillos. Si yo le compro a usted un papel, yo soy un inversionista, y le compro a usted un título, y yo soy un inversionista institucional, digamos una operadora de pensiones que le compra títulos al gobierno, cuando registro esos títulos en mi contabilidad, las normas financieras me exigen en este momento que yo registre el valor de esos títulos a lo que se llama el valor de mercado. Y resulta ser que cuando sube la tasa de interés, baja el precio en el mercado de esos títulos. Existe una relación inversa entre la tasa de interés y los precios de los bonos. Entonces, la empresa o la institución financiera que está teniendo esos títulos en sus balances, son las instituciones financieras las que están sujetas a estas normas, tienen que valorar esos títulos a precios de mercado, y de nuevo, cuando suben las tasas de interés, bajan los precios, entonces tienen que registrar una pérdida contable, porque cayeron los precios de los activos que tienen, cayeron los precios de esos títulos que tienen, que son deuda del gobierno. Entonces, es una razón técnica, pero que hace que desincentiva fundamentalmente a los inversionistas de largo plazo a comprar títulos de largo plazo, porque entonces resulta que tienen un gran riesgo de que si suben las tasas de interés, los precios de los activos que están teniendo en sus balances caigan. Sí. ¿Y eso tiene que ver con la reputación? Bueno, esto específicamente tiene que ver con las normas financieras, y simplemente es un resultado del hecho de que si suben las tasas de interés caen los precios. ¿Pero por qué suben las tasas de interés? Sí, por la percepción del riesgo que existe en el mercado. Suben las tasas de interés, o en otros términos, bajan los precios de los títulos de Hacienda, porque la gente percibe que hay un mayor riesgo. Esta es la realidad que tenemos. ¿Y por qué? Porque el déficit es muy grande, y por eso es tan importante, Randall, entrarle al tema del déficit. Por eso es urgentísimo que se apruebe la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas sin que se debilite, y que se apruebe lo más rápido posible, porque necesitamos empezar a establecer un equilibrio entre los ingresos y los gastos del gobierno. Y esta ley acomete el problema por los dos lados, por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. Y también por un tercer frente que es muy importante, que tiene que ver con la evasión fiscal, que también la gente lo menciona como muy importante, y la gente pide esfuerzos en este campo, y es muy entendible. Y la ley cierra portillos importantes en materia de evasión. El IVA es uno de ellos. El IVA es uno de ellos. Es un mecanismo fundamental para la reducción. Sí, lo curioso es que los críticos al IVA piden inmediatamente control sobre la evasión. Eso a mí me hace... Es una gran paradoja. Sí, es una paradoja, porque entonces a usted le dice, ¿por qué usted está en contra del plan fiscal? Porque no tiene nada contra la evasión fiscal. ¿Y el IVA? Así es. Es completamente irónico, porque justamente una de las mejores herramientas que puede tener la administración hacendaria, es decir, tributación directa, el Ministerio de Hacienda, el gobierno, para reducir la evasión fiscal, es justamente tener eso que llamamos en economía la trazabilidad, que es la capacidad de tener información sobre todos los eslabones en la cadena de producción. Y eso es justamente lo que hace el IVA. El IVA es maravilloso en ese sentido, es casi mágico, porque permite darle información al gobierno sobre los precios de venta en cada punto de la cadena de venta de un mismo servicio. Yo creo que estamos en una coyuntura interesante, en una coyuntura
coyuntura favorable, como la que me hablaba al inicio de la inflación, que tiene que ver con IVA y tiene que ver con el esfuerzo ya medianamente maduro de la factura electrónica. Sí. Sí, así es. Bueno, la factura electrónica es una medida que va claramente en esta dirección, de mejorar el acopio de información sobre los precios de transacción en diferentes puntos de la cadena productiva, para que justamente no exista o se reduzcan las posibilidades de evasión, por ejemplo, en impuestos sobre la renta o en impuestos aduaneros, ya no solo en el IVA. Entonces, el IVA no solo recauda directamente, sino que reduce las posibilidades de evasión en el campo de impuestos sobre la renta o impuestos aduaneros, y esto es clave, es fundamental. Hay otras normas en el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que también acomete el tema de la evasión, pero ese es uno muy importante. Y también el proyecto, por supuesto, tiene un capítulo de tributos y otros capítulos o títulos que tienen que ver con el gasto y sobre todo lo que tiene que ver con empleo, el gasto en salarios. Don Rodrigo, yo soy naturalmente curioso, y entonces después de salir y analizar esto y tratarlo de entender, después de que ustedes hicieron el anuncio, se me vino a la cabeza, ¿y quién es el papá de la idea? ¿Quién es el papá de la idea? Es que siempre hay alguien a quien se le ocurrió, mira, la ley permite esto. ¿Me puede contar quién es el papá de la idea? ¿Cómo llegaron a hacer esto? Bueno, esto ha estado ahí en la ley y no se ha usado por muchos años. En la ley está, pero por eso, ¿quién prende el gatillo para decir, hey, usémoslo? Bueno, digamos que tanto los técnicos de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, como los técnicos del Banco Central están perfectamente conscientes de la existencia de este instrumento, y desde hace algún tiempo, habían empezado a desempolvar las normas en caso de que fuera necesario usarlas. Simplemente la conciencia de su existencia estaba ahí. La decisión sobre la oportunidad de activar este instrumento es una decisión que se tomó conjuntamente entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Claro, pero ¿quién llega? Supongo que ustedes se reúnen o conversan frecuentemente. ¿Quién es el que llega a decir por qué no activamos esto? ¿Es Hacienda o es el Central? Bueno, en este caso es el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es el que solicita esto, porque ellos son los que sienten mejor cómo están sus proyecciones y sus necesidades de financiamiento. Es el Ministerio de Hacienda, pero claro, la conversación se entabla entre el Ministerio de Hacienda y el Banco. ¿Fue doña Rocío? Y específicamente entre doña Rocío y yo. Ese es el detalle, digamos, doña Rocío. No, discúlpame que entre en tanto detalle, pero doña Rocío lo llama y le dice, mira, es que estamos valorando hacer esto. Así ocurre. Esta es la mecánica. En una conversación entre doña Rocío y yo, que eventualmente pasa, por supuesto, por los cuadros técnicos del Banco Central, pero y del Ministerio de Hacienda, que tienen que entablar ese diálogo también sobre el qué, el cómo, el cuánto. Pero hay una decisión política, indudable. Hay una decisión que se toma, digamos, a los altos niveles de las dos instituciones, ¿no? Y que pasa por ahí. Y es claramente una decisión que en el caso del Banco Central debe aprobar la Junta Directiva del Banco Central, no es el presidente. Esta decisión tenemos que llevarla a la Junta Directiva, y en este caso fue aprobada por unanimidad en la Junta Directiva. En términos concretos, el Banco Central le prestó 498 mil millones de colones al Ministerio de Hacienda. ¿Qué le asegura al Banco Central que Hacienda le va a pagar, y le va a pagar en 3 meses? Varias cosas. En primer lugar, la programación que tiene ya el Ministerio de Hacienda de ciertas operaciones financieras. De la colocación de bonos. La colocación, lo que se llaman los contratos de colocación, que son colocaciones específicas de títulos de deuda con deudores en un proceso que está bien ordenado y que ya ha sido sancionado por la Procuraduría y por la Contraloría, es decir, que ya ha sido aprobado por la Procuraduría y por la Contraloría de la República. Este es uno de los mecanismos, esto es uno de las operaciones que se van a dar en las siguientes semanas o meses. Y la segunda importante tiene que ver con la materialización de pagos que se le adeudan al Ministerio de Hacienda, que le adeudaba el Banco Crédito Agrícola de Cartago, y que como parte del proceso de fusión de Bancrédito, del Banco Crédito Agrícola de Cartago, con el Banco Costa Rica, se compromete el Banco Costa Rica a pagárselos al Ministerio de Hacienda. Estos dineros estarían entrando en el transcurso de este término, de este plazo de 90 días que tienen justamente la letra del Tesoro. Hay un ingreso absolutamente seguro, el del BCR Bancrédito. Ese es 100%. O sea, usted sabe que es como en el ejemplo que di, es como la quincena que van a pagar dentro de 15 días. Uno sabe que llega. Sí. En el otro tema de la colocación ya programada, ¿quién da seguridad al Ministerio de Hacienda que va a lograr colocar toda la emisión? Bueno, ya hay, conversaciones avanzadas bastante maduras entre el Ministerio de Hacienda y acreedores potenciales, y en última instancia la capacidad de hacer este financiamiento dependerá también de la tasa de interés que
que estén fijándose en estas conversaciones, ¿no? Pero entonces la variable ahí que se ajusta es la tasa de interés, pero la plata es casi seguro que entre, o sea, dependerá por supuesto las condiciones que perciban los acreedores y la capacidad de negociarlas del Ministerio de Hacienda, de eso dependerá la tasa de interés que finalmente se fije sobre esos montos. Pero el monto mismo, el ingreso de ese monto es bastante seguro. Ok, pero la tasa en la que se negociará seguramente, casi con seguridad, es más alta que la que brinda el Banco Central. Sí, eso es indudable, casi seguro. Ok, sí. Solo que el plazo es más largo, ¿verdad? El plazo podría ser mucho más largo. Bueno, y los plazos que efectivamente negocie el Ministerio de Hacienda, yo no lo desconozco en este momento, pero ciertamente serían plazos mucho más cómodos. Entonces, bueno, ahí está esa ecuación de vamos a extender el plazo de madurez de los títulos que yo emita, aunque termine pagando una tasa de interés mayor. Claro, pero se diluye en el tiempo. Se diluye en el tiempo. Es como que yo llegue y le pido a Marvin, que es nuestro controlista, que me preste 100,000 colones, mientras me sale un préstamo bancario, por ejemplo, dentro de un mes, que tiene una tasa más alta seguramente, pero que es a 5 años. Sí, yo le digo, bueno, Marvin, préstame 2 meses y apenas salga te lo pago. Lo cual me da ese es un préstamo puente, por eso es un puente financiero, le llamo yo, esto que está haciendo el Banco Central, que la ley establece con claridad y que la ley da también una serie de limitaciones para el uso de esta figura. Una de las limitaciones es que no se puede renovar, de la que ya hablábamos. La otra es que tiene un plazo máximo de 90 días. La otra es que tiene un monto máximo que es un 5% del presupuesto de la República, que en este caso son los 498,000 millones de colones. Y la tercera es que establece una tasa de interés mínima, que en este caso no puede ser más abajo de la tasa básica pasiva. La tasa básica pasiva, exactamente. Don Rodrigo, viniendo, porque usted tenía su ejercicio profesional en el extranjero, a mí hay algo que me llama mucho la atención de los movimientos sindicales en este instante. Por ley, no se puede llevar al referendo temas fiscales, porque evidentemente exactamente, la mayoría va a estar en contra. Sería imposible cobrar impuestos si hubiera que hacerlo por vía referendaria. Exactamente, entonces, si la ley impide que los temas fiscales vayan al referendo, porque evidentemente van a perder todos, ¿no? Es curioso que se arme un referendo paralelo, no legal en el estricto sentido de la palabra, sino en la calle. Entonces empiezan las presiones populares y las presiones de gobierno a debatir en un referendo casi imaginario respecto a si aprobamos impuesto o no. Si no aprobamos el plan fiscal rápidamente, ¿qué panorama ve usted para Costa Rica? Vamos a ver, de nuevo volvamos a la metáfora que usted tan claramente ha usado de la familia que se ha endeudado más de lo que puede y que está generando, digamos, una tasa de endeudamiento cada vez mayor, porque está generando más gastos que ingresos. En el mejor de los casos, la familia va a tener que ordenar sus finanzas haciendo esfuerzos para aumentar sus ingresos y bajar sus gastos, ¿no? Y eso es el escenario ordenado. Ese es el plan A del gobierno. Hacer un esfuerzo muy grande para aumentar sus ingresos vía expansión de la base tributaria, como llamamos, que es lo que es el IVA. El IVA no es un aumento en la tasa de los impuestos, es la expansión de un impuesto existente a un sector que no estaba cubierto, que es de los servicios. Y en segundo lugar, y hacer lo mismo con el impuesto sobre la renta. Y en segundo lugar, reducir la evasión tributaria. Y hay una serie de medidas, incluyendo el IVA, como comentábamos, que reduce la evasión tributaria. De ambas formas aumentan los ingresos. También tiene toda una serie de esfuerzos que tienen que ver con la reducción de los gastos. Cuando se hacen esos esfuerzos, entonces la familia logra ir equilibrando sus ingresos con sus gastos, ¿no? Esa es la forma ordenada de hacerlo. Si no se hace vía este plan fiscal, en algún momento va a haber que hacerlo, porque es inevitable, porque cuando le dejen de prestar a la familia, porque ya está demasiado endeudada, en algún momento los acreedores van a decir, ya no le prestamos más. En ese momento la familia va a tener que hacer el ajuste también. De por sí el ajuste va a venir. La pregunta es si lo hacemos ahora ordenadamente, con un plan integral que acomete tanto el lado de los gastos como de los ingresos, como de la evasión, que además es enteramente progresivo. Y esto es muy importante decirlo, Randall. Este es un plan fiscal, no es perfecto, pero es el plan que políticamente es viable ahora y tiene una virtud, que es que de cada colón que genere este plan, más de 80 centavos lo van a pagar los hogares de ingresos más altos. Y esto es importantísimo porque, contrario a lo que algunos sectores han querido decir, que este es un plan que lo están pagando los pobres, es exactamente al revés. Este es un plan donde los que pagan más, no solo en términos absolutos, sino en términos porcentuales, van a ser los ricos. Y esto es una virtud, digamos, que tiene este plan, que es bastante progresivo, grava a los que tienen mayores ingresos. Si no se hace
con este plan ordenado, entonces vamos a tener lo que hacer en una forma muy desordenada, que es, si en algún momento el gobierno pierde acceso a fuentes financieras porque ya nadie le quiere prestar a ninguna tasa, que es lo que vimos, digamos, en la situación de Grecia hace poco, entonces el gobierno lo que tiene que hacer es de la noche a la mañana ajustar sus gastos, porque los ingresos es muy difícil ajustarlos de la noche a la mañana. Yo no puedo de pronto empezar a generar un ingreso nuevo. Ciertamente no es posible para el gobierno, porque la fuente principal de ingresos para el gobierno son medidas tributarias que requieren vía legislativa. Esto no va a pasar de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cortar el gasto. ¿Y cómo corta el gasto? Dejando de pagar obligaciones. Entonces ahí un gobierno se enfrenta a la dificilísima decisión de si dejo de pagar mis deudas, o si dejo de pagar mis salarios, o qué dejo de pagar las pensiones, y entonces si dejo o si reduzco la inversión a nada, entonces no invierto en carreteras, o si le corto las transferencias a los hogares más necesitados, las transferencias a los pobres, las pensiones no contributivas, las becas, los comedores escolares, este tipo de transferencias que son muy sensibles porque realmente benefician a los hogares más pobres de Costa Rica y que no queremos que se corten, por el contrario, queremos que se fortalezcan cada día, y para eso necesitamos llegarle recursos al gobierno. Por eso, de nuevo, este proyecto es tan importante. Si nos viéramos en un escenario donde el gobierno tiene que cortar masivamente los gastos para hacerlos igual a sus ingresos, porque tiene que hacerlo de la noche a la mañana, que sería ese plan de ajuste caótico, sin plan, mejor dicho, ese ajuste caótico que tendría que darse en ausencia de una aprobación de un plan fiscal, entonces vamos a ver al gobierno haciendo ese tipo de decisiones, cortando programas sociales elementales, cortando inversión pública hasta cero, porque ya la hemos tenido que desafortunadamente venir cortando a tasas muy muy bajas, no solo históricamente para Costa Rica, sino en el contexto de las naciones, bajísima la inversión pública en este momento, sino que eventualmente incluso tendría que empezar a pensar en no pagar sus deudas, que es muy grave, porque eso le impediría tener acceso a financiamiento en los mercados por muchos años en el futuro, que es lo que estamos viendo con el caso de Grecia, lo vimos con el caso de Argentina cuando hizo default, lo vimos con el caso de Ecuador cuando hizo default también. Default es impago de deudas. Entonces sería una situación muy caótica y además con consecuencias gravísimas para el país, porque cuando tuvimos una situación de esta naturaleza, que la última vez que la tuvimos fue justamente en el año 81-82, Costa Rica declaró lo que se llama una moratoria, un cese de pagos de la deuda en agosto de 1981. Lo que ocurrió a partir de ahí fue una debacle financiera para Costa Rica. Claro. Y las consecuencias de esa debacle todavía la estamos sufriendo hoy. Tenemos gente que no pudo ir al colegio, no pudo ir a la escuela y al colegio, que hoy en día tiene problemas para conseguir empleo, justamente porque tuvieron la mala fortuna de estar en edad escolar en los años en que se dio esa crisis. No queremos que se repita eso, Randall. No queremos que tengamos que llegar a una situación de esa naturaleza. Y para evitarla es urgentísimo que se apruebe la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, tal y como está, sin debilitarla más y en forma oportuna. Perdimos una generación en la práctica. Una generación, y todavía hablamos de la generación perdida, desafortunadamente, la que no pudo ir a la escuela o al colegio durante esos años. Don Rodrigo, le agradezco mucho haber venido. Realmente he disfrutado mucho la entrevista. Muchísimas gracias, Randall. Un placer estar aquí y espero que sea la primera de muchas. Disfrutaré además la canción que sonará en Monumental. ¿Y le explico por qué la pedí? Por favor, Despacito, pidió don Rodrigo. Porque es así como creo que debamos reaccionar frente a las noticias que tenemos en estos días. Despacito, con calma, con tranquilidad. Yo creo que el país entiende que tenemos una situación grave. No tenemos que huir, no tenemos que atacar al país, no tenemos que atacar al Colón, no tenemos que atacar a los mercados. O sea, tenemos que mantener la calma. El país está claro de la solución que se requiere y el gobierno está empeñado en que se dé esa solución de forma ordenada. Estoy seguro que los señores diputados y las señoras diputadas también, con responsabilidad, entienden la necesidad de aprobar ese plan fiscal, y sé que se va a dar con confianza, despacito, vamos a llegar a esa solución. Don Rodrigo, esta semana cumplimos 89 años, Monumental. Así es que esta será la primera vez en 89 años que suena esta canción en Monumental a las 5. La tercera emisión de Noticia Monumental, hoy en horario especial. Mañana Matices, tenemos programa especial sobre pensiones. Hablaremos con un grupo de funcionarios públicos que en algún momento se tomaron una foto para saber cómo es y se imaginaron cómo estarían el día de su pensión, y eso los obligó a generar las herramientas necesarias para que la pensión no deje de ser pensión y se convierta en jubilación, que viene de júbilo y de estar feliz cuando usted llega a la edad del retiro. 2:57. Hasta luego, feliz tarde.